Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Recientemente publiqué una colaboración que realizamos dos canales, Proyecto Orión con Simón Guardia y mi Story Channel conmigo. Y espero que les haya gustado ese video, espero que les haya sido útil y que haya sido enriquecedor tanto como lo fue para mí ese intercambio, ese diálogo. Y como fue un diálogo entre dos personas que tienen distintos puntos de vista o distintas búsquedas, obviamente era imposible abarcarlo todo. Sin embargo, quiero hacer este video para dejar de pronto, cerrar un poco de cabos que quedaron sueltos, porque es que dentro de los mismos estudiosos, dentro de las mismas escuelas hebreas, hay diferencias también de pensamiento y a veces es difícil para ellos mismos identificar a ciertos seres o criaturas u objetos descritos en los escritos antiguos bíblicos, como en Apocalipsis y Ezequiel, y en tantos libros proféticos donde se ven unas criaturas difíciles de identificar. Nosotros hablamos de los malaquín, de los serafín y los querubín, y son cosas muy distintas estos tres sujetos, llamémoslos así. En el caso de los serafín, Simón nos trajo sus investigaciones basadas también en los estudios del doctor César Silva, que es un gran referente para muchos en Internet. Es un estudioso, es una persona experta en las escrituras y me gustan mucho sus análisis. Pero él nos está hablando de los serafín como serpientes y luego nos hace todo un hilo narrativo hacia las serpientes aladas, también existentes en el antiguo Egipto. Pero partamos de la base que es seraf, que es esa palabra, ese término que significa algo que emite luz y calor. Y cuando Yahvé le dice a Moisés de hacer una vara, construirse una vara y poner allí un Nahash Seraph, entonces se traduce como una serpiente ardiente o flameante, algo que tiene, pues que es una serpiente ardiente, que es una serpiente tal vez de fuego o flameante. Esto es bien interesante porque no es la única serpiente que vemos en las escrituras. Ya vemos el Nahash en Bereshit, pero es un Nahash que parece antropomórfico porque habla con Eva, es inteligente, habla y al parecer tiene piernas y podría tener una forma antropomórfica y de hecho en escrituras extrabíblicas se supone que este Nahash tiene relaciones, pues tiene una relación con Eva, de la cual nace Caín. Bueno, digamos que esa serpiente, dejémosla allí, este Nahash, de ahí se traduce como serpiente. Nahash se traduce como serpiente. Si es un Nahash Seraph, entonces es una serpiente de fuego, podría llamarse así, o ardiente. Entonces César Silva dice que es ardiente y es como quema como el fuego porque lo compara con la mordida de la serpiente que da esa sensación de dolor. Esa es su hipótesis, ¿no? Estamos hablando de hipótesis a partir de lo que se conoce de las mismas escrituras. Pero hay otros análisis interesantes. Por ejemplo, hay algunos estudiosos que pude ver en internet que hablan acerca de los serafín, de estos seres flamígeros que vemos también en las escrituras del Apocalipsis, que se mueven lento y velozmente, según allí los escritos, como una serpiente, que serpentean. Y esto también lo vemos en otras culturas, esto de la serpiente que se mueve lento o velozmente. También en el firmamento, los seraf. Me viene en mente esas serpientes flameantes que se están viendo en el cielo últimamente, y digo serpientes porque es la analogía que hacemos visualmente por la forma que tienen. Entonces, miren qué curioso, últimamente se están avistando unos objetos no identificados, candentes, que emiten una luz muy fuerte y que no se sabe de qué naturaleza sean, si son orgánicos o son objetos, pero son UFOs, son ovnis.
son objetos no identificados por esto y los han visto en el cielo. Ya en Ezequiel y en varios libros bíblicos que yo les he traído aquí y se los he citado, se ven estos objetos constantemente en forma cilíndrica también. Recordemos también que el lenguaje hebreo es polisémico, tiene varios significados, tal como lo es el español y otros idiomas. Y yo ya les he explicado esto en el canal y he dado varios ejemplos de que un solo término puede significar muchas cosas, como cuando les di el ejemplo de espíritu, que es un ejemplo que nos ha dado Mauro Vilino constantemente para explicarnos esta polisemiótica del hebreo. De manera que debemos estar muy atentos a no encasillar inmediatamente en una cosa. Lo mismo sucede con Roaj, lo mismo sucede con Kabod, entonces no lo vamos a hacer con Seraf o Serafín, porque debemos ver el contexto. Ahora, yo les he recordado qué son los escritos bíblicos, qué es la Torá, qué es la Tanaj. Son unos libros que están narrando la relación entre un Elohim con su pueblo, con una familia, la familia de Jacob, que luego fue Israel, y está hablando de unas batallas, de unas guerras, de ir recuperando unos territorios para llegar hasta la tierra de Canaán. Es toda esa historia que se puede decir que es una historia épica donde nada que ver con cosas espirituales, es muy concreta, está hablando de batallas, o sea que hablar de objetos, de hablar de tecnología, no sería tan descabellado porque ya se ha hablado de que antiguamente hubo civilizaciones altamente tecnológicas que ya conocían la tecnología. Y si nosotros vemos estas descripciones de Ezequiel, por ejemplo, estamos viendo constantemente los carros, los objetos voladores, carros de fuego. Y vuelven los carros de fuego, las serpientes de fuego, no necesariamente son animales, no necesariamente lo son, porque en las descripciones de los, por ejemplo, los seres vivientes y en estas descripciones de estos libros, como en Apocalipsis, por ejemplo, 4:7 se dice que tenían semejanza a un león, semejanza a un hombre o semejanza a un águila volando. Semejanza, no se está diciendo que era un león, era un hombre o un águila volando. Hay algo que vio este profeta, este mediador, que parecía un león, parecía un hombre o parecía un águila volando. Semejanza, la misma Biblia nos está explicando. No nos dice qué eran, pero nos dice que no son, nos dice que son semejantes a. Entonces, entraría muy bien los ejemplos de hoy día cuando nosotros, por ejemplo, los inmigrantes que pasan la frontera, que comparan o hacen la analogía del tren como la bestia, del tren donde ellos se transportan, ellos cabalgan sobre ese tren, cabalgan sobre la bestia. Entonces podemos imaginar si dentro de 20.000 años se encuentra en el diario de un inmigrante que dice cuando cabalgábamos sobre la bestia para atravesar la frontera y ta, 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 esa persona va a decirle a todos, miren, había una bestia de metal y ellos se transportaban y cabalgaban encima. Entonces, alguien que use mucho el razonamiento podría llegar. ¿No será que esa gente ya tenía tecnología? No, ¿cómo se le ocurre? Entonces era una bestia, era un animal con colmillos y con patas y lo van a dibujar así por siglos. Entonces las generaciones futuras van a asumir siempre que era una bestia, un animal o que era un símbolo, pero resulta que era un tren. Puede ser que en algunos casos fuera así, hay que mirar, no sé, esa línea investigativa nos lleva hacia las serpientes aladas de Egipto. También hemos visto que hay unos hallazgos arqueológicos aparentemente, eh, tengo que ver qué tan reales son, eso todavía no lo he profundizado, pero que muestran unos restos como de unas serpientes que tenían como unas apéndices que podrían indicar que tenían alas, entonces hay que revisar eso, ¿no? Pero no revolvamos conceptos, yo diría separarlos y seguimos con las descripciones de las escrituras hebreas
respecto a los serafín, que seraf es emitir luz y calor. Y en el caso de esos seraf que estaban en los interiores, en la morada de los Elohim, que producían constantemente sonido, que después dijeron que eran coros angélicos, pero sabemos muy bien que todo esto de la angeología viene ya después, que es con la cultura grecorromana y con toda esta idea de estos seres invisibles, espirituales, cantando, entonces se revolvió todo, se revolvió lo que había en las escrituras hebreas con ya las escrituras griegas. Y ahí pues ya nos confundimos y nos perdimos. Les voy a dar un ejemplo contemporáneo. Encontré que hay un carro tanque armado que se llama el Merkabah. Merkabah es un término que significa el carro de Dios, carro de luz o gloria de Dios. Recordemos que Kabod también dicen que es la gloria de Dios. Entonces, el ejército israelí cuenta con esta arma, que es un carro armado, y la raíz de Merkabah deriva de las consonantes R, K, B, que significan cabalgar. Vean qué interesante. ¿Se acuerdan cómo llegaba Yahvé sobre su querubín? Cabalgando. Y tal vez ellos dicen así, Merkabah, cabalgar sobre el carro, porque el militar va efectivamente como sobre un carro que está cabalgando. Son sí metáforas de algo real, pero miren que todo lo que ellos denominan tiene un significado siempre y por eso es tan interesante analizar los términos con los cuales ellos llaman ciertas cosas. Entonces, miren qué interesante este carro armado proyectado en el ejército Israel. Ese nombre fue escogido en evocación al carro de fuego descrito en la visión de Ezequiel. O sea que es como ver hoy día en nuestra tecnología actual lo que en pasado ya ellos tenían seguramente. ¿Les parece descabellado hablar de tecnología en el pasado? Pues han encontrado unos rastros interesantes que ya confirma que en Sodoma, ahí donde estaba establecida Sodoma, sí hubo una destrucción masiva muy fuerte. Recordemos que en la narración se cuenta cómo Yahvé manda a estos Malak a destruir Sodoma. Bastaba un solo Malak para destruir toda una ciudad. Entonces imagínense las armas tan potentes que tenía Yahvé. Y si vemos el alcance de esa destrucción, lo que quedó, los rastros, cómo quedó toda esa geografía, esa topografía del lugar, pues se puede pensar en una conflagración muy fuerte que era como miles de bombas atómicas. Pues obviamente para los científicos fue un asteroide el que cayó ahí, pero me encantaría que alguien que supiera respecto al rastro que deja un asteroide, cómo debería ser, que fuera a revisar esa historia y la comparara con la de la historia bíblica y qué nos podría comentar. Porque miren, es casualidad de que haya una narración en la Biblia que hable acerca de una destrucción realizada por un Elohim y luego nosotros ahora averiguamos, encuentran Sodoma y efectivamente ahí hubo una destrucción impresionante que arrasó con todo, con 8.000 vidas en un instante así humanas y de animales, no quedó nada. Y es bien interesante. Y yo les traje, les voy a leer lo que encontré en el informe de un sitio que está dando la noticia. Aquí se los dejo. Y se titula El meteorito que devastó una ciudad y pudo haber inspirado la leyenda de Sodoma y Gomorra. Como ven, lo llaman leyenda. Pero ¿será una leyenda? Este artículo fue publicado el 24 de octubre del 2021. Un día, hace unos 3.600 años, los habitantes de una antigua ciudad del Medio Oriente, ahora llamada Tal el Hammam, realizaban sus actividades cotidianas sin saber que una roca espacial helada invisible se acercaba a ellos a una velocidad de aproximadamente 61.000 kilómetros por hora. Destellando a través de la atmósfera, la roca explotó en una enorme bola de fuego a unos 4.000 kilómetros sobre el suelo.
La explosión fue unas 1000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Los sorprendidos habitantes de la ciudad que la miraron quedaron cegados al instante. La temperatura del aire se elevó rápidamente por encima de los 3600 grados Fahrenheit, o sea 2000 grados Celsius. La ropa y la madera estallaron inmediatamente en llamas. Espadas, lanzas, adobe y cerámica comenzaron a derretirse. Casi de inmediato, toda la ciudad se incendió. Unos segundos más tarde, una onda sísmica masiva sacudió la ciudad. Moviéndose a unos 1200 kilómetros por hora, era más poderosa que el peor tornado jamás registrado. Vientos mortales azotaron la ciudad, demoliendo todos los edificios, arrancaron los 12 metros superiores del palacio de 4 pisos y arrojaron los escombros revueltos hasta el siguiente valle. Ninguna de las 8000 personas o animales de la ciudad sobrevivió. Sus cuerpos fueron destrozados y sus huesos explotaron en astillas. Aproximadamente un minuto después, a 22 kilómetros al oeste de Tal el Hammam, los vientos de la explosión llegaron a la ciudad bíblica de Jericó. Sus muros se derrumbaron y la ciudad se quedó hasta los cimientos. Todo suena como el clímax de una película sobre desastres de Hollywood. ¿Cómo sabemos que todo esto sucedió realmente en ese lugar, cerca del Mar Muerto, en Jordania, hace milenios? Obtener respuestas requirió casi 15 años de minuciosas excavaciones por parte de cientos de personas. También involucró análisis detallados del material excavado por más de 2 docenas de científicos en 10 estados de Estados Unidos, así como de Canadá y la República Checa. Cuando nuestro grupo finalmente publicó la evidencia recientemente en la revista Scientific Reports, los 21 coautores incluían arqueólogos, geólogos, geoquímicos, geomorfólogos, mineralogistas, paleobotánicos, sedimentólogos, expertos en impacto cósmico y médicos. Así es como construimos esta imagen de devastación en el pasado. Hace años, cuando los arqueólogos observaron las excavaciones de la ciudad en ruinas, pudieron ver un manto oscuro y desordenado de aproximadamente 1,5 metros de espesor de carbón, ceniza y adobe y cerámica derretida. Era obvio que una intensa tormenta de fuego había destruido esta ciudad hacía mucho tiempo. Esta banda oscura pasó a llamarse la capa de destrucción. Para averiguar qué podría haber sido, nuestro grupo usó la calculadora de impacto en línea para modelar escenarios que se ajustan a la evidencia. Construida por expertos en impacto, esta herramienta les permite a los investigadores estimar los muchos detalles de un evento de impacto cósmico basándose en otros eventos de impacto conocidos y detonaciones nucleares. Es posible que una descripción oral de la destrucción de la ciudad se haya transmitido durante generaciones hasta que se registró como la historia de la Sodoma bíblica. La Biblia describe la devastación de un centro urbano cerca del Mar Muerto. Piedras y fuego cayeron del cielo, más de una ciudad fue destruida, un denso humo se elevó de los incendios y los habitantes de la ciudad murieron. ¿Podría ser este un relato antiguo de un testigo ocular? Si es así, la destrucción de Tal el Hammam puede ser la segunda destrucción más antigua de un asentamiento humano por un evento de impacto cósmico, después de la aldea de Abu Huraira, en Siria, hace unos 12.800 años. Es importante destacar que puede ser el primer registro escrito de un evento tan catastrófico. En Apocalipsis 7 se habla de unos seres vivientes. Esto es bien interesante. Unos seres vivientes. ¿Qué son estos seres vivientes? ¿Y por qué decir que eran seres vivientes? No se podía decir qué eran. Se podía decir personas, se podía decir malaquim, si eran malaquim. Se habla de seres vivientes. Pues miren, podríamos hacer un paralelo con una narración homérica, la Ilíada, donde hay un ingeniero proyectista bastante interesante que es Éfesto. Éfesto construía armas, construía objetos muy, muy especiales. Por ejemplo, le regaló unos perros al rey de los feacios y dicen allí
que estos perros no morían ni envejecían. ¿Qué podría ser algo que no muere ni envejece? Pues que más que máquinas, seguramente se trataba de robots en forma de perro que cuidaban la casa del rey de los feacios. También había un par de doncellas en esta narración. Todo parece normal con las doncellas, excepto porque tenían el alma en el pecho, y además dice que parecían vivas. ¿Por qué decir que un ser humano parece un ser viviente, un ser vivo, si de por sí es intrínseco al humano ser vivo? Y no solo eso, decía que poseían el don del habla, pues digamos que en términos normales el ser humano posee el don del habla. Además dice que su piel era áurea, o sea que era una piel color dorada, como el oro, y podría tratarse de unas doncellas hechas de metal, como robots. Esto nos hace pensar bastante y no se preocupen que dentro de poco les voy a traer la traducción de un video de Mauro Viglino donde ustedes van a poder ver muy bien explicado por él, con todas las fuentes informativas que hablan respecto a la tecnología del pasado. Les va a encantar, no se vayan a perder ese video para poder concretizar todo eso que estoy yo adelantándoles un poco. Pero ¿por qué lo hago en este video? Porque quiero que razonen respecto a los serafines, a los querubines, algunos querubines que tenían ruedas, como lo dice la narración bíblica. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel hay 7 ruajim, que son vehículos, los 7 ruajim de Yahvé. Recordemos que el ruaj era un vehículo. Y esos 7 ruajim, ¿dónde estaban? En el cielo. Ahí estaban estos objetos, 7. Qué interesante, ¿verdad? Y son enviados por toda la tierra. En Apocalipsis 4, 5 y 6, no, perdón, en Apocalipsis 4, 5 y Apocalipsis 5, 6, habla de estos 7 ruajim que vigilan la tierra. Ya poco a poco iremos ahondando en los libros de Ezequiel, de Apocalipsis, para descubrir toda esta tecnología de la cual se habla y que está ahí. Pero como les decía, en ese video que voy a traer próximamente, van a verlo todo allí reunido muy bien, como siempre, Mauro Viglino, tan concreto en todos sus estudios, nos va a dar un gran banquete de información al respecto. Así que no se lo pierdan, quédense conectados con mi Story Channel para que estén muy pendientes. Así que amigos, yo me despido de ustedes con un gran abrazo. Gracias por haber visto este video y hasta muy pronto aquí en mi Story Channel.